Mija, hay historias que una carga en el pecho toda la vida, que como piedrita en el zapato, duelen, molestan, pero una las va llevando porque no hay de otra. Hoy ya con mis cabellos todos blanquitos y estas arrugas que cuentan cada lágrima que lloré, resolví abrir el corazón y contar una de esas historias, una que comenzó cuando yo era nomás una niñita asustada, perdida en el mundo. Mi nombre es Emilia. Tengo esa edad que ya no se pregunta, pero puedo decir que ya vi mucha cosa en esta vida, y si hay algo que aprendí es que Dios nunca nos da una cruz más pesada de lo que podemos cargar. Pero confieso que en aquella época yo pensaba que se había equivocado conmigo. Era una tarde de otoño cuando todo cambió. Me acuerdo del olor a humo de las chimeneas mezclado con el perfume de las flores del patio de nuestra casita. Mamá estaba en la cocina meneando un atole de masa en el brasero, y el ruidito de la cuchara batiendo en la olla de barro hacía eco por toda la casa. Papá había llegado más temprano del trabajo en el campo con ese modo cansado suyo, las manos callosas, agarrando el sombrero de palma. «Emilia, ven acá, mijita», me gritó mamá con una voz diferente, medio temblorosa. Corrí hasta ella todavía con la muñeca de trapo que me habían dado. En la última Navidad era mi única compañía en esos días, porque vivíamos retirados de todo. Nomás yo, papá y mamá en una casita chiquita, en medio de la nada. Mamá se agachó a mi altura. Sus ojos estaban colorados, como cuando lloraba escondida durante la madrugada. Me pasó la mano por el pelo con tanto cariño que hasta hoy siento esa caricia. Mi chiquita me susurró: «Tu mamá y tu papá. Necesitamos platicarte algo muy importante». Mi corazoncito se apretó. Los niños sienten esas cosas, ¿verdad? Una no entiende bien, pero siente que algo anda mal en el aire. Papá se acercó también y vi una lágrima escurrir por su cara morena. Nunca había visto a papá llorar antes. Los hombres de esa época no lloraban delante de nadie. Pero ahí, él no pudo aguantarse. «Hijita de tu mamá», siguió. «Ella, vamos a tener que llevarte a un lugar donde vas a tener más oportunidades, donde vas a poder estudiar bien, tener amiguitos. Escribe aquí tu nombre, tu ciudad, y me dices si tú también ya pasaste por algún abandono en la vida, como yo pasé». Yo no entendía lo que estaba pasando. ¿Por qué mamá hablaba de ese modo? ¿Por qué los dos estaban llorando? «Pero yo quiero quedarme aquí con ustedes», le respondí apretando mi muñeca contra el pecho. Fue entonces que papá habló con esa voz ronca suya. Toda quebrada es. «No más por un ratito, mi princesita, tu mamá y yo vamos a arreglar unas cosas, y después nos volvemos a juntar». Mentira supe, al momento que era mentira, aunque estaba tan chiquita. Algo en el modo de hablar de ellos, en el olor a tristeza que se apoderó de la casa. Esa tarde mi corazón de niña ya sabía que no era cierto. Al día siguiente, bien tempranito, cuando el gallo todavía estaba cantando y el sol apenas se asomaba detrás de los cerros, mamá me vistió con mi vestidito rosa más bonito, ese que ella misma había cosido a mano. Me hizo 2 trenzas en el pelo y me las amarró con listones amarillos. «Para que te veas bien bonita», me dijo, pero la voz le salía toda quebrada. Papá cargó una bolsita chiquita con mi poca ropa, y mi muñeca nos subimos a una carreta que él había pedido prestada al vecino. El ruido de las ruedas en la tierra apisonada y el bambolear de la carreta. Ay, mijita, hasta hoy, cuando oigo el sonido de carreta en la calle, mi corazón se aprieta, igualito. El viaje duró todo el día. Yo preguntaba a cada rato cuándo íbamos a regresar a casa, pero ellos nomás me hacían cariños y cambiaban de tema. Mamá me dio unos dulces de piloncillo que había hecho especialmente para mí, pero yo casi no podía tragarlos de tanta angustia en el pecho. Cuando llegamos al pueblito ya estaba anocheciendo. Era un lugar chiquito, con unas 10 casitas esparcidas alrededor de una iglesita blanca. Había un kiosco en medio de la placita y unas bancas de madera debajo de unos árboles antiguos. El olor era diferente al de nuestra casa. Olía a gente desconocida,
al lugar que no era mío. Papá paró la carreta enfrente de una casa más grande que las otras, donde vivía una señora llamada Rosa. Ella salió a recibirnos limpiándose las manos en un delantal florido. ¿Esta es Emilia?, preguntó ella mirándome con esos ojos bondadosos que después aprendí a querer como si fueran de una abuelita. Mamá. Nomás movió la cabeza porque ya no podía hablar de tanto sollozo, atorado en la garganta. «Ven acá, niña», dijo doña Rosa extendiendo la mano. Hacia mí, qué muchachita más linda. Pero yo no quería su mano. Quería regresar a casa, dormir en mi camita, despertar con el olor del café que mamá hacía todas las mañanas, oír a papá silbando mientras trabajaba en el patio. Lo que pasó después. Ay, mijita, cómo duele. Recordar papá y mamá. Me abrazaron tan fuerte que pensé que me iban a llevar junto. Mamá lloraba tanto que me mojó todo el pelo con sus lágrimas. Tu mamá te quiere mucho, muchísimo. Repetía, nunca te olvides de eso, ¿eh? Nunca papá me dio un besote en la frente y me susurró al oído. Pórtate bien, mi princesa. Un día vas a entender. Y entonces se fueron. Me quedé ahí parada agarrando mi muñeca viendo la carreta alejarse por el camino de tierra. Grité, «Mamá, papá», hasta no tener más voz. Pero no regresaron. No voltearon para atrás ni una sola vez. Esa fue la noche más larga de mi vida. Doña Rosa me dio de cenar, me bañó con agua tibia y me acostó en una cama con sábanas que olían a limpio. Pero yo lloré toda la noche abrazada a mí, muñeca esperando que se abriera la puerta y apareciera mamá para venirme a buscar. Pero no vino, nadie vino. Y así comenzó mi nueva vida en ese pueblito chiquito, lejos de todo lo que conocía, sin entender por qué el mundo se había volteado de cabeza. De un momento para otro, era nomás una niñita asustada, pensando que había hecho algo muy malo para merecer ser dejada atrás. Los primeros días en casa de doña Rosa fueron los más difíciles de mi vida. Hasta entonces, me despertaba todas las mañanas esperando que todo fuera nomás una pesadilla fea, que iba a oír la voz de mamá llamándome para tomar café. Pero lo que oía era el ruido del gallo cantando en el patio de doña Rosa y el olor a pan de dulce que ella hacía en el horno, a leña doña Rosa. Ay, mijita, qué mujer tan especial era esa. Tenía unos cabellos grises siempre recogidos en chongo y usaba vestidos floridos que ella misma cosía. Las manos las tenía callosas, de tanto trabajo, pero eran las manos más cariñosas que sentí en la vida, después de las de... Mi mamá vivía sola en esa casa grande porque el marido se le había muerto hacía mucho tiempo y los hijos se habían ido para la ciudad grande. Emilia, mi chiquita, me decía todas las mañanas, ven a tomar tu café con leche calientito, pero yo casi no podía comer. Me quedaba moviendo el pan en la taza, con ese nudo en la garganta que no se me quitaba. De ningún modo. Doña Rosa se daba cuenta, claro. Mujer que ya crió hijos. Sabe cuándo un niño está sufriendo la nostalgia. Duele de veras, niña, me decía sentándose a mi lado en la mesa de madera de la cocina. Pero una aprende a vivir con ella, a convertirla en algo que da fuerza. Yo no entendía esas palabras en esa época. ¿Cómo era que la nostalgia podía dar fuerza? Para mí nomás hacía todo más pesado. Más triste fue doña Rosa, quien me presentó a la demás gente del pueblo. Primero fue don Carlos, que vivía en la casa del lado. Era un hombre flaco de bigote blanco y siempre con sombrero en la cabeza. Trabajaba como zapatero y componía toda clase de calzado. En todo. El pueblo, cuando me vio por primera vez, se quitó el sombrero e hizo una reverencia. «¿Con qué esta es la niña nueva?», preguntó con una sonrisa gentil. «Bienvenida a nuestro pueblito, Emilia». El modo de hablar de él era diferente al de mis papás, más pausado, más cuidadoso. Después supe que don Carlos había perdido una nietecita de mi edad en un accidente, y por eso tenía un cariño especial por los niños. «Si quieres aprender a hacer algo con las manos», me dijo, «puedes venir a mi taller cualquier día. El trabajo manual es bueno para calmar el corazón».
Doña Rosa también me llevó a conocer a la maestra de la escuela del pueblo. Era una muchacha joven llamada Elena, que había venido de la capital para enseñar a los niños. De ese lugar olvidado, tenía el cabello castaño siempre bien peinado y usaba anteojos redondos que brillaban cuando hablaba de los libros. ¿Sabes leer, Emilia?, me preguntó agachándose a mi altura. Moví la cabeza que no mamá había tratado de enseñarme algunas letras, pero viviendo retirados como vivíamos, no había mucho tiempo para estudios. Entonces vamos a empezar desde el principio, dijo la maestra Elena con una sonrisa que le iluminaba toda la cara. Vas a ver qué bonito es descubrir las palabras en la escuela. Conocí a otros niños del pueblo. Estaba Roberto, un muchacho listo de cabello rizado, que siempre sabía las respuestas de las preguntas de la maestra Lucía. Una niña callada que le gustaba dibujar flores en la arena del patio. Y Paulo, que era el más chico de todos nosotros. Y todavía tenía dificultad para hablar derecho al principio. Yo me sentía diferente de ellos. Todos tenían familia, casa, lugar, seguro en el mundo. Yo era nomás una niña dejada ahí sin saber si era temporal o para siempre. Durante el recreo me quedaba sentada sola debajo del árbol de ciruela viendo hacia el camino que se alejaba del pueblo, esperando ver una carreta conocida aparecer en la curva. «¿Por qué no juegas con nosotros?», preguntó Roberto un día acercándose a mí con una pelota hecha de calcetines viejos. «No», le respondí abrazando mi muñeca. «¿Estás esperando a alguien?», insistió mirando hacia el camino. No pude responder. ¿Cómo explicarle a un niño que estaba esperando a los papás que me habían abandonado? ¿Cómo decir que no sabía si iban a regresar algún día? Roberto se sentó a mi lado debajo del árbol. Tenía un modo maduro para su edad. Parecía entender cosas que los otros muchachos no entendían. «Mi papá me contó que vienes de lejos», me dijo arrancando una hojita del suelo, «que tus papás te trajeron aquí para que tuvieras una vida mejor. ¿Crees que van a regresar?», le pregunté con la voz bajita. Roberto se quedó callado un buen rato. Después habló. «No sé, pero sé que Doña Rosa te cuida bien y que nosotros podemos ser tus amigos. Mientras tanto, fue la primera vez que alguien de mi edad me habló de igual a igual sobre lo que estaba pasando». Roberto no trató de engañarme diciendo que todo iba a estar bien. Luego fue honesto, del modo que nomás los niños saben ser. A partir de ese día empecé a ponerle más atención a la gente que me rodeaba. Doña Rosa, que se levantaba antes del sol para hacer pan fresco, y nunca se quejaba de tener una boca más que alimentar. Don Carlos, que siempre encontraba un ratito para enseñarme cómo pegar el martillo en el cuero o cómo meter la aguja en el hilo. La maestra Elena, que tenía paciencia infinita para enseñarme las primeras letras, y me di cuenta de algo curioso. No me trataban como a una pobrecita abandonada. Me trataban como si yo siempre hubiera pertenecido a ese lugar, como si fuera natural que yo estuviera ahí. Eso me confundía y me consolaba al mismo tiempo en las noches, cuando Doña Rosa me acostaba. Siempre se sentaba en la orilla de la cama y me contaba historias. No eran historias de libros, eran historias de su vida, de la gente que había conocido, de los lugares por donde había pasado. «¿Sabes, Emilia?», me decía acariciándome el pelo. La vida a veces nos lleva por caminos que no escogimos, pero en esos caminos siempre encontramos personas especiales, personas que Dios pone en nuestro camino para enseñarnos algo importante. «¿Qué me van a enseñar estas personas?», le preguntaba. «Ay, eso nomás lo vas a descubrir con el tiempo, mi chiquita. Pero estoy segura de que hay mucha cosa buena esperándote». Me quedaba acostadita oyendo el ruido del viento, bamboleando las cortinas de chitón de la ventana, tratando de creer en las palabras de Doña Rosa. A veces podía, a veces no, pero por lo menos ya no me sentía completamente sola en el mundo. Era como si estuviera aprendiendo que existían diferentes clases de familia, no nomás en la que una nace, sino también la que una va encontrando por el camino,
hecha de personas que escogen cuidarnos, aunque no tengan obligación ninguna. Todavía extrañaba a mis papás, todos los días. Todavía me despertaba a veces en medio de la noche gritando por mamá, pero empezaba a darme cuenta de que tal vez, no más, tal vez podía encontrar un lugarcito en ese mundo nuevo que se había abierto para mí. Con el pasar de las semanas me fui acostumbrando a... La rutina del pueblo era bien diferente de la vida que tenía con mis papás, más llena de gente más movida. Todo mundo conocía a todo mundo ahí, y parecía que las noticias volaban de casa en casa, más rápido que los pajaritos. Doña Rosa tenía sus modos de hacer, las cosas. Se levantaba siempre cuando el primer rayito de sol entraba por la ventana de la cocina, y ya empezaba a moverse con los quehaceres. El ruido de ella preparando el café era mi despertador natural. Primero oía el tronar de la leña en el brasero, después el silbido de la tetera hirviendo y, por último, ese olor sabroso de café tostado regándose por toda la casa. «Buenos días», mi Florecita siempre me decía cuando yo aparecía en la cocina, todavía con el pelo despeinado y tallándome los ojos. «¿Dormiste bien? ¿Soñaste con cosa buena?» Al principio yo nomás movía la cabeza y me quedaba calladita, pero de a poquito me fui dando cuenta de que doña Rosa de veras se preocupaba por las respuestas. Paraba lo que estaba haciendo y me ponía atención a... Lo que decía, por más simple que fuera el desayuno, era sagrado en su casa. Siempre pan calientito que ella hacía en el horno de adobe, mantequilla que ella misma batía de la leche de la vaca de don Carlos y un café con leche que tenía el sabor más sabroso que probé. En la vida era diferente del que hacía mamá, pero tenía su propio cariño, su propia magia. La receta de este pan la aprendí con mi mamá. Me contó un día mientras sobaba la masa en la tabla de madera, y ella la aprendió con su mamá. Es una receta que pasa de mamá a hija. Desde hace mucho tiempo me quedaba viendo esas manos expertas, trabajando la masa, convirtiendo harina, agua y amor en algo que alimentaba el cuerpo y calentaba el corazón. Había una poesía en esos gestos simples, una sabiduría que nomás las mujeres que ya vivieron mucho pueden tener. Después del desayuno, doña Rosa me acompañaba hasta la escuela. Era una caminata sabrosa por todo el pueblo. Pasábamos por la casa de don Carlos, que siempre nos saludaba desde la puerta, del taller por el kiosco donde a veces había música los domingos, por la iglesita chiquita, donde doña Rosa se paraba rapidito para hacer una oración. Que Dios proteja a nuestra niña. Hoy susurraba haciendo la señal de la cruz, y yo sentía un calorcito en el pecho, como si de veras alguna protección especial me estuviera envolviendo. La escuela era chiquita, nomás un salón grande con pupitres de madera y un pizarrón que la maestra Elena mantenía siempre. Limpiecito olía a gis y a papel nuevo. Olor a conocimiento esperando ser descubierto. Las ventanas daban a un patio con 2 árboles grandes, donde jugábamos a la hora del recreo. La maestra Elena era muy paciente. Conmigo se daba cuenta de que yo estaba atrasada con los otros niños, pero nunca me hizo sentir tonta o incapaz. Al contrario, siempre encontraba un modo de explicarme las cosas de una forma que yo pudiera entender. «Vamos despacio», Emilia me decía cuando yo me atoraba en una palabra difícil. «Cada letra tiene su tiempo para ser aprendida, como cada flor tiene su tiempo para abrirse». Roberto se volvió mi compañero de estudios. Él ya sabía leer muy bien y siempre se ofrecía para ayudarme con las lecciones. Nos sentábamos juntos debajo del árbol de ciruela y él me enseñaba a juntar las letras para formar palabras, las palabras para formar oraciones. «Mira nomás», me decía señalando una palabra en el libro. «Esta de aquí es casa, C-A-S, igual a casa de doña Rosa, ¿dónde vives?». Era mágico ver esos dibujitos volviéndose significados, cosas que yo conocía y entendía cada palabra nueva que yo aprendía. Era como ganar un regalo especial. A Lucia le gustaba enseñarme los dibujos que hacía en la arena. Siempre eran flores mariposas, corazones. Era tímida para hablar, pero se expresaba bien a través de los dibujos.
A veces yo trataba de copiar lo que ella hacía, pero nunca me quedaba tan bonito como el de ella. «No necesita quedar igual al mío», me dijo un día con esa voz bajita suya. «Lo importante es que sea tuyo». Paulo, el niño más chico. Siempre me seguía. Para todos lados era tremendo. Para hacer preguntas, sobre todo, ¿por qué el cielo es de ese color? ¿Por qué los árboles tienen hojas? ¿Por qué viniste a vivir aquí? A veces yo no sabía las respuestas, pero me gustaba la curiosidad de él, la forma como veía el mundo, con esos ojos llenos de asombro. Después de la escuela, doña Rosa siempre me esperaba en el portón. Regresábamos a casa platicando sobre lo que había aprendido ese día. Ella oía todo con atención, como si cada pequeña conquista mía fuera la cosa más importante del mundo. Aprendí a escribir Flor. Hoy le contaba orgullosa: «¡Qué maravilla, mi chiquita! Mañana escribes esa palabra para mí en una hoja de papel. ¿Puede ser?». En la tarde, mientras doña Rosa cosía o cocinaba, yo me quedaba en el patio jugando o ayudando con tareas chiquitas. Aprendí a tender ropa en el tendedero, a dar de comer a las gallinas, a regar las plantas del jardín. Eran actividades simples, pero que me hacían sentir útil. Parte de ese hogar. Don Carlos a veces venía a platicar. Conmigo en el patio siempre traía algo interesante para enseñarme un zapato que había compuesto una herramienta diferente. Una historia de alguien del pueblo. «¿Sabes, niña?», me dijo un día componiendo la sandalia de doña Rosa. «Cada persona que pasa por nuestra vida deja una marca. A veces no nos damos cuenta en el momento, pero después, más adelante, entendemos por qué esa persona estaba ahí». Yo no entendía completamente lo que quería decir, pero guardaba esas palabras en el corazón como si fueran semillas, que un día iban a germinar y tener sentido. Las noches eran el momento más difícil. Para mí era cuando la nostalgia apretaba más fuerte, cuando pensaba en mis papás y me preguntaba si ellos también extrañaban. Doña Rosa se daba cuenta de mi tristeza y siempre buscaba algo para distraerme. «¿Qué tal si hacemos unos buñuelos para mañana?», me sugería. «Puedes ayudarme a revolver la masa». Y allá íbamos para la cocina. Yo parada en una silla para alcanzar la mesa, revolviendo la masa mientras ella me contaba historias de cuando era joven. Era reconfortante. Oír sobre otras personas, otras vidas, otros tiempos, me hacía acordar de que el mundo era más grande que mi dolor. De a poquito, esa casa se fue volviendo más familiar. Sabía dónde estaba, cada cosa. Conocía cada rinconcito, cada olor, cada ruidito. Tenía mi lugar en la mesa, mi cajón en el ropero, mi rinconcito preferido en el sofá de la sala. Era como si estuviera echando raíces, despacito sin darme cuenta. Pero aún así, cada vez que oía el ruido de una carreta, en el camino mi corazón se disparaba. ¿Serían ellos? ¿Habrían regresado para buscarme? Corría hasta la ventana esperanzada, pero nunca eran siempre. Eran otros viajeros, otros destinos, otras historias. Doña Rosa notaba esos momentos de expectativa seguidos de desilusión. Nunca decía nada, pero siempre aparecía a mi lado con un cariñito. Un abrazo, una palabra tierna, que me ayudaba a regresar al presente, a esa vida nueva que se estaba construyendo, día tras día. Fue una mañana de domingo cuando la campana de la iglesita estaba llamando para la misa, que todo empezó a cambiar. Yo estaba ayudando a doña Rosa a arreglar las flores del altar. Ella siempre cuidaba la decoración de la iglesia. Cuando oí una plática que me heló la sangre, dos señoras del pueblo estaban cuchicheando cerca de las bancas de enfrente, pensando que nadie les estaba poniendo atención. Pero los niños tienen oído fino para esas cosas. ¿Verdad, mijita? Especialmente cuando el tema es sobre uno. «Pobrecita de Rosa», dijo una de ellas bajito. Agarró más esa responsabilidad en los hombros y mira la edad que ya tiene. «Pues sí», respondió la otra meneando la cabeza. «Y la niña ni es pariente suya. ¿Quién garantiza que esos papás van a regresar? ¿De veras? Puede ser que abandonaron a la niña de una vez». Mi mano tembló tanto que tiré un florero con margaritas en el piso de la iglesia. El ruido hizo eco por toda la nave
y todo mundo volteó a verme. Doña Rosa vino corriendo preocupada. «¿Qué pasó, mi flor? Estás pálida». No pude responder esas palabras. Se quedaron haciendo eco en mi cabeza. ¿Quién garantiza que esos papás van a regresar de veras? ¿Sería cierto? ¿Sería que mamá y papá me habían abandonado para siempre? Durante toda la misa no pude ponerle atención a nada de lo que decía. El padre me quedé viendo la imagen de la Virgen en el altar, pidiéndole una respuesta, una señal, cualquier cosa que me dijera si mis papás todavía pensaban en mí. Después de la iglesia, en el camino a casa, doña Rosa se dio cuenta de que yo estaba diferente. ¿Pasó algo ahí? En la iglesia, Emilia. Te quedaste muy calladita. No tuve valor de contarle lo que había oído. ¿Cómo le iba a decir que la gente pensaba que ella estaba cargando un peso innecesario? ¿Cómo iba a repetir esas palabras crueles sobre mis papás? No fue nada, mentí. Nomás tengo dolor de cabeza. Pero doña Rosa conocía a los niños mejor de lo que yo me imaginaba. El resto del día me estuvo observando con esos ojos sabios suyos, esperando el momento correcto para platicar conmigo. En los días siguientes empecé a fijarme en cosas que antes pasaban desapercibidas. El modo como algunas personas del pueblo me veían cuando pasábamos en la calle, los susurros que paraban cuando yo me acercaba, las pláticas que cambiaban de tema cuando yo aparecía en la escuela. Roberto notó mi inquietud. «Estás rara», Emilia me dijo durante el recreo. ¿Pasó algo? Roberto, le pregunté con el corazón apretado. «¿Crees que mis papás van a regresar para buscarme?» Se quedó callado por un rato jugando con una piedrita en la tierra. «No sé», respondió honesto como siempre. «Pero sé que no importa. Tienes a doña Rosa, ahora tienes a nosotros. No estás sola, pero yo me sentía sola, más sola que nunca. Porque ahora no era, nomás la nostalgia de mis papás. Lo que me dolía era también la incertidumbre, la duda que se había instalado en mi pecho como un bicho royendo por dentro. Empecé a fijarme en los gastos de doña Rosa, en la comida extra que compraba, en la ropa que me estaba cosiendo, en el material escolar que había conseguido. ¿Sería que todo eso estaba pesando en su presupuesto? ¿Sería que yo estaba siendo un estorbo? Doña Rosa, le pregunté una tarde mientras ella remendaba un calcetín. «¿Cuánto cuesta mantenerme aquí?» Paró de coser y me vio con sorpresa. «¿Qué pregunta tan rara es esa, mi chiquita?» «Es que oí unas personas diciendo que doy mucho trabajo, que cuesta caro tener un niño en casa». Doña Rosa soltó la costura en la mesa y vino a sentarse a mi lado en el sofá. Agarró mis manitas entre las suyas, que estaban ásperas, pero calientes. «Emilia, mírame», me dijo con la voz firme. «Quiero que te grabes bien estas palabras. Tú no eres un peso, tú no eres un problema, tú no cuestas nada que yo no pueda dar. Tú eres una bendición en mi vida. ¿Entendiste? Pero la gente habla mucha cosa. Mijita, no. Todo lo que se dice por ahí es cierto, o es importante. Lo que importa es lo que sentimos aquí adentro», me dijo poniéndose la mano en el pecho. «Y aquí adentro, siento que llegaste a mi vida cuando más te necesitaba. Aún así, la semilla de la duda se había plantado. Empecé a portarme de modo diferente, tratando de ser la niña más obediente del mundo, como si eso pudiera garantizar que no me iban a mandar lejos. Ayudaba en todo en la casa, hasta en las tareas que eran difíciles para mi edad. Me levantaba temprano para ayudar a doña Rosa a preparar el café. Barría el patio sin que nadie me mandara. Estudiaba con tanta dedicación que la maestra Elena llegó a preguntar si me estaba sintiendo bien. «Emilia está diferente», le comentó a doña Rosa. «Cuando vino a buscarme en la escuela más seria, más preocupada. ¿Está teniendo algún problema en casa?» Doña Rosa movió la cabeza, pero vi que se quedó pensativa una noche, cuando vino a darme las buenas noches. Ya no pude aguantarme más. «Doña Rosa», le dije con la voz quebrada, «si mis papás no regresan nunca, ¿usted me va a mandar lejos también?» El silencio que se hizo en ese cuarto fue uno de los más largos de mi vida. Vi los ojos de doña Rosa brillando en la oscuridad.
como si estuviera aguantando. Lágrimas. «Ay, mi niña», me susurró jalándome hacia un abrazo apretado. «¿De dónde sacaste esa idea? La gente dice que ya está usted grande para cuidar niños, que voy a dar mucho trabajo cuando crezca». «¿Qué?» «Shh», me interrumpió haciéndome cariños en el pelo. «No quiero oír más esas tonterías. Te voy a contar una cosa, Emilia, y quiero que la guardes bien. El día que llegaste aquí fue el día más feliz que tuve en mucho tiempo. Esta casa estaba muy silenciosa, muy vacía. Tú trajiste vida a estos cuartos viejos. Pero sí, mis papás regresan, si tus papás regresan, vamos a platicar con ellos. Pero si no regresan, tú tienes un hogar aquí, por el tiempo que quieras. No importa lo que diga la gente. Esa noche dormí un poquito más tranquila, pero la tensión se había instalado. Yo sabía que había cuestiones en el aire que ni doña Rosa ni yo podíamos controlar completamente, y por primera vez, desde que había llegado al pueblo, empecé a preguntarme, no nomás sobre el pasado, sino también sobre el futuro. ¿Qué iba a pasar conmigo cuando creciera? ¿Y si doña Rosa se enfermaba? ¿Y si la gente del pueblo la convencía de que yo era de veras un peso? Eran preguntas difíciles de más para una niña de mi edad, pero habían empezado a brotar en mi corazón como hierba mala, amenazando con ahogar la paz que estaba empezando a construir en ese lugar. Lo peor de todo era darme cuenta de que por primera vez, desde que había llegado ahí, ya no estaba pensando nomás en regresar con mis papás. Estaba pensando en quedarme, y eso me asustaba tanto, como la posibilidad de tener que irme cuando el tiempo estaba nublado y yo estaba ayudando a doña Rosa a organizar el baúl de ropa vieja. Encontré la primera pista sobre mi pasado. Ella había salido a buscar leña seca en el patio de atrás, y yo me quedé sola revolviendo entre las telas que olían a lavanda, y a tiempo en el fondo del baúl, debajo de unas sábanas bordadas. Mi mano tocó algo que parecía papel. Lo saqué con cuidado, y vi que era una carta. Mi corazón se disparó cuando reconocí la letra de mi mamá en el frente del sobre para Rosa, con gratitud. Volteé hacia la puerta de la cocina, oyendo el ruido de la lluvia, y los pasos de doña Rosa, allá afuera. Sabía que no debía leer, pero era sobre mí. Sobre mi familia necesitaba saber con las manos temblando. Abrí la carta, y leí las palabras que lo cambiaron todo. Mi querida Rosa, no tenemos palabras para agradecer su bondad al recibir a nuestra Emilia. Sabemos que es mucho pedir, pero no tenemos otra opción. La situación aquí se puso imposible. José perdió el trabajo en la hacienda y yo estoy enferma, muy enferma. Los doctores de la ciudad grande dijeron que necesito tratamiento urgente, pero no tenemos dinero, ni para nuestra propia comida, menos para llevar a un niño con nosotros. Emilia merece una oportunidad mejor de la que le podemos dar ahorita. Por favor, cuídela como si fuera suya. Un día, cuando logremos levantarnos, regresaremos por nuestra niña. Hasta entonces, que Dios la bendiga por esta caridad con todo nuestro amor y gratitud. María la carta se me cayó de las manos como hoja seca. Mi mamá estaba enferma. Papá había perdido el trabajo. No me abandonaron por no quererme. Me dejaron porque no tenían cómo cuidarme. Empecé a llorar, pero no era nomás tristeza, era alivio, mezclado con dolor, entendimiento, mezclado con coraje. Me querían, sí, pero eso no quitaba el dolor de haber sido dejada atrás. Emilia, ¿qué pasó, mijita? Doña Rosa había regresado y me encontró ahí en el piso con la carta en la mano y la cara mojada de lágrimas. Volteó a ver el papel. Suspiró hondo y vino a sentarse a mi lado. «¿Leíste la carta de tu mamá?» No era pregunta, era como darse cuenta. Moví la cabeza sin poder hablar. «¿Desde cuándo sabía usted esto?», logré preguntar por fin. «Desde el primer día, mi chiquita. Tus papás me explicaron la situación antes de irse. Me pidieron que no te contara nada hasta que fuera la hora correcta». «¿Y cuándo iba a ser la hora correcta?», le pregunté con una puntada de coraje en la voz. Doña Rosa me pasó la mano por el pelo mojado de lluvia, y lágrimas no.
Sé, hija, tal vez cuando fueras más grande o tal vez cuando mandaran noticias, pero ya hace tanto tiempo sin saber nada de ellos. Mamá estaba muy enferma. Estaba así muy flaca, muy débil, tosía mucho y tenía calenturas seguidas. ¿Y si se murió? ¿Y si papá no consiguió trabajo nunca más? Doña Rosa me jaló hacia un abrazo apretado. No sabemos, mi Flor, y tal vez nunca sepamos. Por eso no quería que supieras. Todavía no quería verte sufriendo con esas dudas. Pero saber la verdad, aunque doliera, era mejor que vivir. En la incertidumbre por lo menos ahora entendía. Mis papás no me rechazaron. Hicieron lo que pensaron que era mejor para mí, aunque fuera la cosa más difícil de su vida. Dijeron cuándo iban a regresar. Dijeron que regresarían cuando lograran levantarse. Pero eso fue hace mucho tiempo. Emilia, mucho tiempo de veras, en los días que siguieron. Me quedé pensando mucho en esa carta. Era como si una pieza que faltaba en el rompecabezas de mi vida se hubiera acomodado, pero la imagen final todavía estaba confusa e incompleta en la escuela. Roberto notó que yo estaba diferente otra vez. ¿Descubriste algo sobre tus papás?, me preguntó durante el recreo. Le conté sobre la carta sobre la enfermedad de mi mamá, sobre las dificultades que estaban pasando. Roberto oyó todo en silencio, como siempre hacía cuando el tema era serio. «Por lo menos ahora sabes que te quieren», me dijo por fin. «Pero eso no cambia el hecho de que se fueron, ¿verdad? No cambia, pero cambia el motivo. Y a veces, el motivo hace toda la diferencia». Sus palabras se quedaron haciendo eco en mi cabeza. ¿Sería que estaba buscando una solución perfecta que no existía? Al día siguiente, papá me llevó a conocer la hacienda donde trabajaba. Era un viaje de algunas horas en carreta, y durante el camino me contó sobre la vida nueva que había construido. La casa es chiquita, princesa, pero tiene un patio grande donde puedes jugar, y el patrón dijo que me puede dar trabajo extra, los fines de semana para ganar más y poder darte cosas mejores. «¿Papá le...?» pregunté viendo el paisaje que cambiaba conforme nos alejábamos del pueblo. «¿Usted estuvo mucho tiempo solo después de que murió mamá?» Vi una sombra pasar por su cara. «Estuve, hija, y fue una soledad muy pesada. Hubo días que casi me volví loco. De tanta nostalgia. Nostalgia de tu mamá. Nostalgia de ti, por eso quiero tanto tenerte de vuelta. Eres todo lo que queda de nuestra familia». Pero doña Rosa también se quedó sola toda la vida. Y me cuidó aún así. Papá suspiró hondo. «Es cierto, e hizo por ti. Mucho más de lo que yo logré hacer en todos estos años». «No es así, papá. Usted hizo lo que pudo, en el momento. Igual que mamá. Y usted hicieron cuando me trajeron para acá». Era raro estar consolando a mi papá, tomando un papel más maduro en nuestra plática. Pero esos años en el pueblo me habían enseñado a ver los matices de las situaciones, a entender que la gente hace lo mejor que puede, con las circunstancias que tiene la casa de la hacienda. Era de veras chiquita. 2 cuartos, no más, con una cocina básica, y un cuarto que papá había dividido a la mitad con una sábana para darme privacidad, pero estaba limpia, organizada, y tenía flores plantadas en la ventana que mostraban el cuidado de él. «¿Es aquí donde vive usted?», le pregunté tratando de imaginar mi vida. «En ese espacio. No es mucho, pero es nuestro. Y contigo aquí se va a volver un hogar de verdad». Pasé la tarde explorando los alrededores, conociendo los animales de la hacienda, oyendo a papá hablar sobre su trabajo. Era una vida simple, pero había paz en ese lugar y había amor. Eso lo sentía claramente. Pero cuando empezó a oscurecer y papá empezó a hablar sobre regresar al pueblo para buscar mis cosas, sentí un apretón en el pecho. Papá, le dije, «¿Puedo hacer una pregunta difícil?». «Claro, princesa. ¿Por qué usted no puede venir a vivir al pueblo? O por lo menos cerca del pueblo». «Porque mi trabajo es aquí, hija. Y es un trabajo bueno que me da seguridad. Si me voy de aquí, no sé si voy a encontrar otro.
¿Y si doña Rosa viniera a vivir aquí con nosotros? Papá, se quedó pensativo. ¿Sería que aceptaría dejar toda su vida atrás? No sé, pero podríamos preguntarle. Regresamos al pueblo esa noche con una propuesta nueva, que presentar era arriesgada, tal vez imposible. Pero era un intento de unir los dos mundos que yo quería. Cuando le contamos la idea a doña Rosa, se quedó muy callada por un rato. Largo. ¿Me están pidiendo que deje esta casa donde viví toda la vida? ¿Este pueblo donde conozco a cada persona para ir a vivir a un lugar extraño? No le estamos pidiendo, dijo papá. Le estamos ofreciendo. Usted formaría parte de nuestra familia, ayudaría a cuidar a Emilia, tendría un lugar garantizado por el resto de la vida. ¿Y si no resulta? ¿Si no me adapto? Entonces, buscamos otra solución, le respondí. Pero por lo menos intentamos. Doña Rosa me vio después a papá, después a las paredes de la casa que había sido su mundo por tanto tiempo. Necesito tiempo para pensar, dijo. Es una decisión muy grande para una mujer de mi edad. Esa noche cada uno se fue a dormir con sus propios pensamientos. Yo sabía que estaba pidiendo mucho a papá que aceptara a una extraña en nuestra familia reconstruida, a doña Rosa, dejar todo lo que conocía atrás. Pero también sabía que a veces el amor exige sacrificios de todo mundo involucrado y que tal vez el valor de proponer soluciones diferentes fuera el primer paso para construir algo nuevo y mejor para todos. Nosotros me quedé acostada, viendo el techo, oyendo los ruidos familiares de la casa de doña Rosa. Tal vez por última vez, y tratando de imaginar cómo sería nuestra vida si lográramos hacer esa locura. Funcionar era espantoso y emocionante, al mismo tiempo como casi todo en la vida. Descubrí esa noche la respuesta de doña Rosa. Vino una mañana de domingo. Después de misa, había pasado 3 días enteros pensando, platicando con don Carlos, rezando mucho, pesando cada detalle de esa decisión que cambiaría todo en su vida. Emilia don José nos llamó después del desayuno, con una seriedad en la cara que me puso nerviosa. Tomé mi decisión. Mi corazón estaba latiendo tan fuerte que pensé que todo mundo podía oír. Papá agarró mi mano y sentí que él estaba nervioso. «También voy con ustedes», dijo con la voz firme pero emocionada. «Voy a dejar esta casa, este pueblo, todo lo que conozco para ayudar a cuidar a nuestra niña». Empecé a llorar de alivio y felicidad. Al mismo tiempo era como si un milagro hubiera pasado delante de mis ojos. Pero siguió doña Rosa levantando la mano. «Tengo algunas condiciones, diga», habló papá respetuoso. «Primero, quiero ayudar con los gastos de la casa. Voy a vender esta casa y usar el dinero para contribuir con nuestra nueva vida. Segundo, quiero que quede claro que tú eres el papá de Emilia. Yo soy nomás una abuelita prestada. Tercero, si un día ustedes quieren estar solos, o si yo no me adapto, me dicen con honestidad». Rosa dijo papá, y era la primera vez que la llamaba por su nombre. «Usted no es abuelita prestada para nada. Usted es familia, y la familia se cuida entre sí». Fue en ese momento que entendí lo que doña Rosa había tratado de enseñarme todos esos años sobre diferentes clases de amor y familia. A veces encontramos personas que escogen querernos, aunque no tengan obligación ninguna. Y ese amor escogido puede ser tan fuerte como cualquier amor de sangre. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones y preparativos. Doña Rosa vendió la casa a una familia joven de la ciudad que quería vivir en el interior. Don Carlos lloró cuando supo que se iba, pero entendió la decisión. «Estás haciéndolo correcto», Rosa le dijo componiendo por última vez la cerradura de la puerta del frente. «Esa niña los necesita a los dos». La maestra Elena organizó una fiesta de despedida en la escuela. Todos los niños me hicieron dibujos y Roberto me dio un libro que él mismo había hecho con todos nuestros recuerdos juntos. «Para que no te olvides de nosotros», me dijo tratando de disimular que estaba emocionado como si me fuera a olvidar. Le respondí abrazando a mi primer amigo verdadero, el último día en el pueblo. Caminé por todos los lugares que habían marcado mi niñez.
Ahí la escuela donde aprendí a leer el kiosco, donde jugábamos la iglesita, donde doña Rosa siempre rezaba por mí el taller de don Carlos, donde aprendí que el trabajo manual es remedio para el corazón. Era raro como ese lugar que al principio me pareció extraño y espantoso. Ahora era tan familiar como mi propia piel. Cada rinconcito tenía un recuerdo. Cada persona había contribuido para que me volviera quien era. ¿Tienes miedo?, me preguntó doña Rosa cuando me vio parada enfrente de la escuela viendo todo por última vez. Un poquito, admití. ¿Y si no resulta? ¿Y si no logramos ser felices todos juntos? Mijita me dijo agachándose enfrente de mí, como siempre hacía cuando me quería enseñar algo importante. ¿Sabes cuál es el secreto de la felicidad? Moví la cabeza que no. No es estar en el lugar perfecto con las personas perfectas, en la situación perfecta. Es estar con personas que te quieren de verdad y que tú quieres de verdad. No importa dónde sea. ¿Y si extraño este lugar? ¿Vas a extrañar? Yo también voy. La nostalgia es parte de la vida, pero la nostalgia no impide que seamos felices en lugares nuevos. El cambio para la hacienda fue más fácil de lo que cualquiera de nosotros se imaginaba. Doña Rosa se adaptó rápido a la vida en el campo, y su presencia transformó nuestra casa chiquita en un hogar de verdad. Ella se hizo cargo de la cocina y el jardín. Papá cuidaba del trabajo y las finanzas. Y yo por fin pude ser nomás una niña siendo querida por dos personas que significaban el mundo para mí. Pero la lección más importante vino algunos meses después, en una tarde en que yo estaba ayudando a doña Rosa a preparar buñuelos. De la nada empecé a llorar. ¿Qué pasó, mi flor?, me preguntó parando de revolver la masa. Estoy pensando en mamá, le dije entre sollozos. ¿Sería que se enojaría conmigo por estar feliz sin ella? Doña Rosa soltó todo y me jaló hacia un abrazo apretado. Ay, mi chiquita, tu mamá no se enojaría. Se sentiría orgullosa. Orgullosa de ver que su hija supo encontrar amor en lugares inesperados. Supo construir puentes en vez de muros. Supo convertir dolor en gratitud. ¿Cómo lo sabe? Porque cualquier mamá que quiere, de verdad, quiere ver al hijo feliz. No importa cómo llegue esa felicidad. Fue en ese momento que entendí la lección más profunda de toda mi historia. El amor no es un pastel que se achica cuando lo compartes. El amor se multiplica. Querer a doña Rosa no achicaba el amor que sentía por mis papás. Querer a mi papá no traicionaba la memoria de mi mamá. Cada amor que recibía y daba nomás hacía mi corazón más grande. Doña Rosa, le dije todavía en sus brazos, gracias por haberme enseñado que familia no es nomás quien nos trajo al mundo, es también quien escoge quedarse en nuestro mundo. Y gracias a ti, mijita, por haberme enseñado que nunca es tarde para empezar de nuevo, para ser valiente, para escoger el amor en vez del miedo. Esa tarde, con olor a buñuelos en el aire y el sol dorado entrando por la ventana de la cocina, entendí que mi historia no era sobre abandono, era sobre encuentros. Encuentro con personas que Dios puso en mi camino exactamente cuando las necesitaba, y que a veces para encontrar nuestra verdadera familia tenemos que pasar por algunas pérdidas. Primero, no porque las pérdidas sean buenas, sino porque nos enseñan a valorar lo que de veras importa. Esa fue la tarde en que dejé de sentirme huérfana y empecé a sentirme bendecida, porque descubrí que tenía, no una, sino varias familias la que me dio, Origen la que me recibió cuando necesité, y la nueva que construimos juntando todos los pedacitos, y que el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra un modo de funcionar. Y así llegamos al final de mi historia. Mijita, hoy, cuando veo para atrás con estos mis cabellos todos blanquitos y estas manos arrugadas que ya vieron tanto en esta vida, puedo decir que cada lágrima valió la pena. Viví más de 15 años felices en esa hacienda. Con papá y doña Rosa, vi a papá encontrar una nueva alegría de vivir. Como si tener a doña Rosa y a mí cerca
hubiera curado las heridas que la soledad había dejado en su corazón. Vi a doña Rosa florecer en una nueva etapa de la vida, siendo abuela. De verdad, teniendo propósito renovado cada día en los primeros años. A veces me despertaba de madrugada oyendo a los dos platicando bajito en la cocina, planeando mi futuro, compartiendo las preocupaciones de criar a un niño. Era reconfortante saber que no era responsabilidad de una persona, sola. Era un trabajo de amor. Compartido. Doña Rosa me enseñó a coser, a cocinar, a cuidar plantas, a bordar. Papá me enseñó a trabajar con las manos, a ser responsable, a valorar el trabajo honesto. Los dos juntos me enseñaron que familia es eso. Personas que se escogen todos los días, que comparten las dificultades y multiplican las alegrías. Cuando cumplí 15 años. ¡Ay, cómo vuela el tiempo! Gané de regalo un viaje de vuelta al pueblo donde crecí. Quería volver a ver los lugares de mi niñez, quitarme la nostalgia de las personas que habían sido tan importantes para mí. Roberto ya era un muchacho hecho, ayudando a su papá en el negocio de la familia. Cuando me vio, sonrió de ese modo que nomás quien compartió la niñez con uno puede sonreír. Emilia, ¿cómo estás de diferente? Te volviste una señorita bonita. Y tú te volviste un hombre. Le respondí admirando cómo había crecido. Platicamos toda la tarde, recordando nuestros juegos debajo del árbol de ciruela. Las lecciones que la maestra Elena nos daba, los miedos y sueños que compartíamos. Cuando éramos nomás dos niños tratando de entender el mundo. ¿Te arrepientes de haberte ido?, me preguntó. Nunca le respondí sin dudar, porque aprendí que podemos querer muchos lugares al mismo tiempo. Este pueblo siempre va a ser especial para mí, pero mi casa está donde están las personas que quiero. La maestra Elena ya se había casado y tenía hijos chiquitos, pero todavía daba clases en la misma escuela. Cuando me vio se le llenaron los ojos de lágrimas. Mi alumna querida, siempre supe que serías una niña especial. Mira cómo creciste, cómo estás bonita y bien cuidada. Le conté sobre mi vida en la hacienda, sobre cómo había aprendido a leer libros más difíciles, sobre los planes de, tal vez un día, ser maestra. También sonrió con ese orgullo que nomás los maestros que de veras se preocupan pueden sentir. Don Carlos ya estaba bien viejito, pero todavía componía zapatos en su taller. Cuando me vio soltó todo y vino a abrazarme. La niña que llegó aquí asustada y triste se volvió esta señorita llena de vida. ¡Qué alegría para estos ojos cansados! Pasé horas en su taller, oyendo sus historias, contando las mías. Me dijo una cosa que nunca olvidé. ¿Sabes, Emilia? Fuiste una bendición para todos nosotros. Nos enseñaste que a veces recibimos regalos disfrazados de problemas. Tu llegada aquí movió la vida de todo mundo, pero para bien. El último día de la visita fui hasta la tumba de mi mamá, en el panteón del pueblo vecino. Papá me había contado dónde estaba enterrada, y yo quería hacer una despedida que nunca había podido hacer. Llevé flores del campo, margaritas amarillas que doña Rosa dijo que eran sus preferidas. Me senté en el pasto, al lado de la sepultura sencilla, y platiqué con mamá como si estuviera ahí a mi lado. Mamá, le dije con la voz quebrada, quería que supiera que no guardo rencor ninguno. Entiendo ahora por qué hicieron lo que hicieron. Y quería agradecer porque, si ustedes no me hubieran llevado a ese pueblo, yo nunca habría conocido a doña Rosa. Nunca habría aprendido que el amor es mucho más grande de lo que me imaginaba. El viento bamboleó las flores en mi mano y sentí como si fuera la respuesta de ella, como si estuviera diciendo que estaba en paz, que estaba orgullosa de quien me había vuelto. Regresé a la hacienda con el corazón lleno de gratitud. Doña Rosa y papá me esperaban en el corredor, ansiosos por oír sobre el viaje. Les conté todo, cada plática, cada emoción, cada recuerdo que había revivido. ¿Y cómo te sientes ahora?, me preguntó doña Rosa completa. Le respondí como si todas las partes de mi vida por fin tuvieran sentido. Juntas los años pasaron y yo crecí rodeada de amor y cuidado. Me casé con un muchacho bueno de la región, un hombre que entendió desde el primer momento que doña Rosa y papá
eran parte del paquete que su familia incluía. Toda nuestra familia extendida tuve hijos, y ellos crecieron diciéndole bisabuela a Doña Rosa y abuelo a papá. Doña Rosa vivió hasta una edad bien avanzada, tiempo suficiente para ver bisnietos corriendo por la casa, llenando de ruido y alegría los mismos cuartos donde me había criado con tanto cariño cuando se fue, a los 90 y tantos años. Fue durmiendo tranquila en su propia cama, rodeada de todas las personas que quería. Sus últimas palabras fueron cuídense, unos a otros. Familia es eso. Papá vivió hasta los 80 años, tiempo suficiente para ver que la decisión difícil que él y mamá habían tomado tantos años antes había dado los frutos más dulces. Murió sabiendo que había sido un buen papá, que me había dado la mejor vida que podía ofrecer. Hoy que ya soy abuela, yo misma cuento esta historia a mis nietos cuando vienen a visitarme. Les cuento para que entiendan que familia no es nomás sangre, que el amor no tiene límites, que a veces Dios usa las dificultades para llevarnos exactamente donde necesitamos estar. Y cuando veo a un niño perdido, asustado, sintiéndose rechazado por el mundo, siempre me acuerdo de decirle que todo abandono puede ser un nuevo comienzo, disfrazado, que toda puerta que se cierra abre espacio para que otras puertas se abran, que el amor siempre encuentra un modo de llegar hasta nosotros, aunque parezca imposible. Mi historia empezó con una niñita de 10 años, siendo dejada en un pueblo desconocido, pensando que el mundo se había acabado. Pero en realidad mi vida verdadera apenas estaba empezando en esa banca de madera, esa tarde fría, ese momento que parecía ser el fin de todo. Y si pudiera regresar en el tiempo y hablar con esa niñita asustada, le diría: no tengas miedo, chiquita. Vas a descubrir que el corazón humano es mucho más grande de lo que imaginas y que siempre, siempre hay una familia esperándote en algún lugar. Porque eso es lo que aprendí en todos estos años de vida, que Dios nunca nos deja verdaderamente huérfanos. Siempre pone ángeles disfrazados de gente común en nuestro camino, listos para querernos cuando más los necesitamos. Y esa mijita es la más pura. ¿Verdad que una viejita puede compartir contigo? Hoy que Dios bendiga tu vida y que siempre encuentres familia donde quiera que estés. Con todo cariño, Emilia.